Les decía que el siguiente problema es también de lentes convergentes, pero va a haber una variable. Esta variable nos va a hacer que analicemos y resolvamos de otra manera. Leemos el problema, ¿no? Una lente convergente tiene una distancia focal de 20 centímetros, se coloca frente a ella un objeto ahora de 5 centímetros a una distancia de 15 centímetros de la lente. Me piden determinar lo mismo, la distancia que hay de la lente a la imagen y el tamaño de la imagen. Fíjense bien, yo con los primeros tres datos, con la distancia focal, el tamaño del objeto y la distancia del objeto a la lente, debo de construir mi diagrama para que me permita con mayor claridad saber dónde está la posición del objeto. Aquí está, miren. La distancia focal son 20 centímetros. Del centro al foco, aquí están, 20 centímetros. La distancia de la lente al objeto son 15 centímetros. Por lo tanto, el objeto se coloca entre el foco y el centro óptico de la lente. Y la lente propiamente dicho. Se coloca entre estos dos. En el problema anterior estaba después. Esa variable es de la que les hablaba. Con esa variable hay que trabajar y usar otras consideraciones. ¿De acuerdo? Bueno, algo muy importante que quiero mencionar es los rayos incidentes. Si se fijan, nunca se van a cruzar del lado posterior a la lente. Lo que va a suceder es que donde se van a unir es hacia adentro de la lente. Por lo tanto, vamos a tener una imagen virtual, aparentemente con la construcción de nuestra gráfica de mayor tamaño y a una distancia pues más o menos considerable. Entonces, lo importante del objeto, del diagrama, son dos cosas. Uno, darnos una idea de la imagen, es una idea, y el objeto, ver dónde está. Bien, lo solucionamos, nuestro problema. Y obviamente la distancia que hay de la lente a la imagen va a estar del mismo lado del objeto, ¿no? Aquí está, aparentemente mayor, pero bueno. Vamos con nuestros datos. ¿Qué tenemos? Bueno, una distancia focal de 20 centímetros, un tamaño de objeto de 5 centímetros y una distancia del objeto a la lente de 15 centímetros. Yo tengo varias fórmulas y normalmente lo que les he recomendado siempre es tener el formulario en la mano. Yo aquí no les puedo mostrar mi formulario, pero sí pongo las fórmulas que creo que voy a usar, ¿no? Y las preguntas son las mismas, S' y el tamaño de la imagen. Lo primero que voy a hacer es despejar X' para poder conocer S'. S', que es lo primero que me piden, es igual a X' más F. De esta fórmula yo solamente tengo F. Pero si utilizo esta fórmula, puedo despejar X' para después sustituirla aquí y conocer S'. Y lo hago, ¿no? Foco es igual a 20 centímetros, ya dijimos que es en metros, dividimos entre 100, 0.2 metros al cuadrado. Y X va a ser igual a la distancia focal menos S. ¿Cómo sé esto? Por mi diagrama. Aquí está, X va a ser igual a la distancia focal menos la distancia S. ¿De acuerdo? Por la posición del objeto. Aquí está, 0.20 menos 0.15, 0.05. Y me da una distancia de X' de 0.8 metros. 80 centímetros. Y pues sacar S' pues ya es muy fácil, ¿no? Simplemente sumo el valor que acabo de calcular, que es X' más un valor que ya conozco, que es 0.02, y conozco la distancia que hay de la lente a la imagen. Y el tamaño de la imagen pues es similar al problema anterior. Despejo de esta fórmula y ya por ahí teníamos el despeje. Y pongo el tamaño del objeto, 5 centímetros. 5 entre 100 me da este valor. El foco, 20 entre 100 me da este valor. Y la distancia que hay de X, que es 0.05, ya lo conocía. Lo pongo en el denominador, hago mi operación y me da una imagen de 0.2 metros o 20 centímetros, ¿no? Que sí es mucho mayor a los 5 centímetros iniciales del tamaño del objeto. Y una distancia considerable, como inicialmente lo intuíamos de la gráfica, de 1 metro. Pues muchas gracias, no olviden conectarse a mi canal de YouTube, pónganme sus preguntas en la plataforma y estoy para servirles. Que Dios los bendiga.